La pequeña localidad jienense de Belmez de la Moraleda pasó a ser conocida en todo el mundo. En el suelo de cemento de la casa de María Gómez Cámara emergió una cara. Y tras esta vinieron más. Durante más de 30 años, nadie ha podido demostrar que se trate de un fraude. Ni los últimos coletazos del franquismo que intentaron silenciar el fenómeno, ni la muerte de la dueña de las caras en el año 2004 consiguieron callar lo increíble. Belmez de la Moraleda, Jaén, 23 de agosto de 1971. María Gómez Cámara cocinaba unos pimientos para su marido. Cerca de la lumbre descubrió una cara alargada de extraña mirada en el suelo de cemento. Se asustó y a gritos llamó a los vecinos. Había comenzado el fenómeno paranormal más importante de nuestro país. Miguel Pereira, hijo de la antigua dueña de la casa, hace memoria y recuerda lo que sucedió aquel día. Quienes las contemplaron quedaron impresionados. Se dio cuenta ella de que había allí algo que no era normal. Y era una cara. Entonces, pues, ella pensaba que la vista se lo hacía porque ella estaba con la fiebre de Marta. Estaba mal. Y salió a la calle y le preguntó a la vecina que pasaran a ver lo que ella veían ahí. Y pasaron 2 o 3 mujeres de vecinas y sí, que vieron que había una cara. Y entonces sobre las 12 de la noche vine yo del campo y estaba sentada ella ahí afuera en el portal y me dijo, Miguel, pasa a la cocina a ver lo que hay ahí. Y digo, sí, ahí hay una cara. Y le pregunté, digo, ¿esto quién lo ha hecho? ¿Quién ha pintado esto? Lo que yo pensé. Se agarraron a echarle lejía, a echarle cosas, las mujeres ahí, limpiarlas, y contra más le echaban, mejor se veía la cara. Pues entonces cogí yo la herramienta y la piqué. ¿Y volvió a salir? Y esa cara, sí, esa cara, al cabo de 7 o 8 días o más, pues después de arreglar el roaz que piqué yo, echarle cemento, pues claro, todos los días estábamos aquí, mirábamos a ver si aquello cambiaba, a ver lo que pasaba. Nada, se veía el roaz arreglado y no se notaba nada. Una noche, pues salgo por ahí con los amigos, después de estar aquí cenando, y cuando vine a acostarme sobre la 1 de la madrugada, o la 1:30 sería, al dar la luz estaba la cara igual que está en la foto. Lo cual yo me asusté mucho. ¿Ahí tuviste miedo? Sí, me dio miedo porque yo pensé, digo, esto pues yo picarlo me ha vuelto a salir a mí. Y me dio miedo, pero yo tuve unas pocas noches que me acostaba y me levantaba igual. Se me pegaba los ojos, esto, ¿por qué sale aquí? ¿Qué será esto? ¿Qué viene detrás de esto? Y lo pasé muy mal. Salió otra cara, grande, que era en el cemento este, pero más que la cara sería aquí en este roaje. Y entonces trataron de quitarla y se echó este cemento más oscuro. En ese cemento oscuro salió otra cara muy parecida también a esta que hay aquí. Y ya se echó esta que hay aquí, este cemento que hay aquí, y salió la cara esta grande que hay aquí. Tiene aquí los ojos, la nariz y aquí la boca. Pocos meses después de comenzar, el fenómeno traspasó las fronteras de Belmez y miles de curiosos formaron interminables colas para ver las caras. El pequeño pueblo desconocido se abarrotó. La prensa se hacía eco de un hecho insólito. El fenómeno paranormal se transformaba en fenómeno social. Venía la cola de gente hasta la plaza esa de abajo. Y entonces se metió que la mundial de gente. Venía una pareja de la Guardia Civil a ponerse ahí la puerta porque la gente por entrar se mataba, claro, cuando salió la segunda cara. Una tercera cara salió en el suelo. Ese rostro expresivo compuesto de pocos trazos. 2 cuencas, 2 puntos a modo de fosas nasales y una mancha como boca formaban con perfección un rostro inquietante. El fenómeno crecía por momentos. Llegó a los oídos del gobernador civil de Jaén, José Luis de Gordoa. La cúpula eclesiástica consideraba irreverentes aquellas caras.
Pronto comenzó una investigación para esclarecer los hechos y buscar culpables. Aquí también mandó Franco, mandó una pareja de la policía y estuvo aquí investigando y con aparatos, echó muchos líquidos y las caras contra más le echaban mejor sería. Se le ha hecho pruebas de todas. En agosto de 1971, momento en el que aparecieron las primeras caras, habría que reconocer que socialmente la vida en este pueblo, en Belmez de la Moraleda, estaba bastante cerrada en un sentido. Sobre todo, la Iglesia tenía un poder muy fuerte sobre el pueblo y, desde luego, sobre la propia gobernación. En el momento en el que el fenómeno empezó a detonar, de por sí a eclosionar, lógicamente hubo muchas trabas por parte del gobierno para intentar, sobre todo, acallar un fenómeno que estaba siendo un revulsivo social. Y en ese sentido, la verdad es que el pueblo lo estuvo viviendo en primera persona. No se sabe bien cómo, pero el fenómeno se fue buscando sus propios cauces hasta salir socialmente y copar prácticamente el resto de España, que fue algo que incluso en tiempos del nodo se estuvo viendo. Hubo mucha gente que quiso acallar el fenómeno, hubo mucha gente que quería que esto se tapase, había gente que no le convenía que las caras estuvieran ahí. Las investigaciones no dieron fruto y el gobernador de Jaén, José Luis de Gordoa, esbozó un nuevo plan para descubrir el supuesto fraude. Un prestigioso parapsicólogo acudió a Belmez para desvincular el suceso de lo paranormal. El elegido fue Germán de Argumosa. Miguel y su mujer María Jesús recuerdan una anécdota de cuando Germán de Argumosa investigaba las misteriosas caras. Sí. Y luego, esta que hay aquí, esta es de las primeras que aparecieron aquí afuera. Es una mujer que decían la guapa, era muy guapa, también decía Germán de Argumosa, dice, y esta le empieza la fraile, tan guapa, también que se ve, que tiene aquí los ojos, la nariz, la boca y ya hay todo el pelo. Y aquí como un vestido largo de cola, como una novia. Desgraciadamente nos movemos en el campo de las hipótesis. ¿Es el inconsciente de la persona? ¿Son los espíritus, seres que tuvieron una existencia terrena y que se encuentran en lo que se llama el más allá? ¿O es otra dimensión desconocida? En mi opinión, todo lo que sea salirse de un planteamiento lógico formal no está justificado. Conclusiones ninguna. Saltaron de hacer pruebas de todas, de análisis de cosas y nos sacaban las caras por lo que podían ser. Salieron caras que se agarraron a echarle la foto a ellos y echándole la foto por la cara delante de ellos se perdía. También llegaban, hacían grabaciones también, psicofonías, y había veces que iban a hacer la psicofonía y tenían 4 o 5 aparatos, grabadoras, y se frataban. Se ha dado caso de todo. Germán de Argumosa, en un principio llamado para dinamitar el fenómeno, quedó fascinado por él. Las autoridades fracasaron en su primer intento de descubrir el fraude. Seguían necesitando a un culpable. Decían que las pintaban aquí y precisamente le echaban la culpa a un hermano mío, que es pintor. Y mi padre, que hacía fotos, que era aficionado, porque fotógrafo no es, siempre ha sido empleado de la luz, de Sevillana, bueno, antes de Feda y luego de Sevillana. Entonces era aficionado a la fotografía y como no había fotógrafo aquí, le hizo una foto aquí a las caras y la vendía María. Entonces me parece que vendían la fotografía a 10 pesetas en aquellos tiempos. ¿Y usted qué explicación le da a este fenómeno? Bueno, yo no sé qué explicación darle a esto, porque yo no entiendo mucho de esto, pero yo creo que tantos científicos como han venido aquí a ver las caras, tantas veces se han llevado muestras y no se averigua, que se sabe que no es pintado, desde luego, que es, no sé, un fenómeno paranormal, que salen, yo qué sé, pues por telepatía, por yo qué sé, por lo que saldrán, pero ahí están, que no son pintadas y es un fenómeno más de la naturaleza. Los habitantes de Belmez no desconfiaban de la presunta veracidad de las caras.
La investigación realizada por una comisión presidida por José Luis Jordán Peña a petición del Ministerio del Interior llegó a la conclusión de que las caras en un principio constituyeron una broma de barrio con las vecinas, es decir, que cuando estaban haciendo la limpieza del suelo con una solución de agua y vinagre aparecieron unas formas caprichosas semejantes a las que se pueden ver en una mancha de tinta con el test de Rorschach, por ejemplo, y aquello les hizo gracia e incrementaron en esa solución hollín y blanco de España, con lo cual consiguieron otras formas. Y cuando llegó allí un periodista de improviso para otro tema, no fueron capaces de confesar la verdad de que todo había sido una broma. Y es cuando empieza el boom, el gran fenómeno de las caras de Belmez. Y José Luis Jordán Peña, con su comisión, ha puesto de manifiesto de forma absolutamente ineludible que la cara que aparece en la pared, que estaba en un principio en el suelo y que hoy está tras una hornacina, hay una pigmentación añadida muy clara con un pincel que se ven exactamente las huellas con macrofotografía de las cerdas del pincel. Y yo mismo he realizado fotografías con infrarrojo y se pone de manifiesto esa pigmentación añadida. Por lo tanto, para mí, las caras de Belmez son un fraude. Hay una teoría que apunta a que las caras fueron pintadas incluso con un pincel, porque alguien en su momento detectó una cerda de un pincel. Pero sin embargo, yo lo veo absolutamente natural. Cuando la familia quitó la cara del suelo, alguien me dijo que la habían barnizado para que estuviera más bonita. Y desde luego eso se barniza con un pincel. El hecho de que encontraran rasgos de un pincel no significa que la cara estuviera pintada con un pincel. Si no, hubieran encontrado restos de esos surcos en todas las caras. Y no olvidemos que por esta casa han pasado más de 600 caras distintas. Hasta 1972, la prensa apoyó la veracidad del fenómeno. A partir del 25 de febrero de ese año, el misterio de las caras empezaba a molestar seriamente al gobierno y a la Iglesia. Los rostros que emergían del cemento del número 5 de la calle Real tenían más seguidores que la propia Iglesia. Comenzaba la Operación Tridente. Sí es verdad que hubo un proceso al principio de detracción contra el fenómeno. Sí es verdad que hubo un diario que estuvo atacando, que era el antiguo Diario Pueblo, atacando de una forma desmesurada algo que primero había defendido y primero había extraído a la sociedad, ¿no? Fue el que lo popularizó y fue el que intentó acallarlo. A consecuencia de esto, el fenómeno cayó un poco en declive durante 4 años, donde estuvo un poco entre dos aguas, ¿no? Entre si sí o si no, entre si era cierto o era falso. La verdad, nadie la conoce en profundidad, pero sí que hay indicios para pensar que todo fue una artimaña política para, en aquella época, decir lo que se quería decir desde un punto de vista muy alto. Es decir, viendo el fenómeno desde ahí y viendo a la sociedad desde el otro lado. Yo jugaría con esto como si fuera un fenómeno social, que creo que realmente lo es. Y en aquel tiempo, indudablemente estuvo manipulado. La esposa de Franco, Carmen Polo, en principio se sintió interesada por el fenómeno pensando que tendría algún significado religioso. Luego cambió de opinión. Si las caras no eran sagradas, eran cosa del diablo y había que acabar con ellas. Miembros de la Brigada de Investigación Criminal se presentaron en la Casa del Misterio. Una semana permanecieron allí realizando experimentos. Nosotros no se metieron para nada. Como nosotros también le dábamos facilidad a todo que quería venir a investigar y a estudiar, pues nosotros no se metieron para nada. No les convenía que las caras estuvieran ahí por muchos motivos. Primero, porque quitaba popularidad a determinados estamentos políticos y religiosos. Y segundo, porque era un fenómeno indemostrable, que incluso le podía estar haciendo sombra a la misma representación eclesiástica. ¿Quién sabe? En aquel momento, al alcalde de Belmez, Manuel Rodríguez Rivas, se le dio un ultimátum para que pusiera fin al fenómeno. Llamaron al alcalde, se lo llevaron a Madrid y le dijeron allí, el ministro, yo sé qué ministro sería, que tenía que desmentir lo de las caras, que tenía que decir que todo era un fraude, que todo... Y dijo que no podía decir eso, que las caras que estaban aquí.
Recuerdo que en alguna ocasión, cuando he estado hablando con el antiguo alcalde de Belmez en aquella época, Manuel Rodríguez Rivas, me contaba una serie de hechos curiosos que él vivió, ¿no? En el momento donde su pueblo pues, estaba sufriendo la aparición de las primeras caras de Belmez, ¿no? De las primeras teleplastias. Él contaba sobre todo una anécdota muy curiosa, y era que desde el propio gobierno le pidieron acallar el fenómeno de una forma directa. Y él fue tajante. Si quieren y pueden, vengan ustedes y cállenlo. No me pidan a mí algo que es imposible, algo que se está abriendo, incluso paso a través de la sociedad. Por eso yo incluso, pues, según se cuenta, le enviaron un coche también para una cierta reunión donde a él se le iban a plantear determinadas cosas. Él fue tajante, él era íntegro, él era una persona que estaba por su pueblo y por la realidad de un fenómeno. Nadie iba a callar el fenómeno, sino la propia sociedad. Y la sociedad lo mantuvo. La sociedad lo tuvo hasta nuestros días. Mientras tanto, Argumosa se afanaba en demostrar que el suceso era real. No tiró la toalla y en 1973 mandó sellar la habitación mediante proceso notarial del ilustre don Antonio Palacios Duque. Argumosa pretendía demostrar que las caras no eran pintadas ni manipuladas, eran un fenómeno paranormal. Pensó el Germán de Argumosa, que era el que llevaba el caso investigado, de que como la gente y los periódicos se agarraban a decir que si esto era un fraude y que si esto es otro, para convencer a la gente de que aquí esto no podíamos manipularlo a nadie, y aquí entrar ni tocar aquí, pues trataron de precintar la puerta. Y entonces mi padre dice, pero si precintamos esta puerta, ¿a dónde nos vamos? Como no nos den otra casa o algo. Y ya trataron una cuadra que tiramos de las bestias de hacernos ahí una cocina y apañarnos mientras que estaba la habitación está precintada. Miguel recuerda cómo las puertas del salón comedor estuvieron cerradas durante 3 meses. Por un notario precintaron la puerta y tuvo 3 meses precintada. Y cuando abrieron a los 3 meses había 19 caras nuevas. Otro hijo de María, José, recuerda esos meses con la cocina comedor cerrada. Por el notario de Huelma, bajo el notario con sus precintos, hasta no vino a abrir la llave. 3 meses cerrar la cocina de adentro, la cocina donde cuando nos criamos poníamos al lado la lumbre y todo, y deseando que hicieran las migas para comer. Independientemente de otras pruebas que se efectuaron, realmente lo que evidenció la autenticidad del fenómeno fue que se precintó primero el suelo, en presencia del profesor Hans Bender, de la Universidad de Friburgo de Brisgovia, en Alemania, y después, posteriormente, la habitación, en presencia de un notario que levantó acta, también del profesor Bender y de un equipo de la televisión alemana. Cuando al mes se levantó el precinto, nos encontramos con que había nuevas formaciones. No todos los parapsicólogos están de acuerdo en la veracidad de esta prueba para eliminar la duda del fraude. Yo estuve en Belmez cuando estaba esa habitación supuestamente precintada y encontré a la señora limpiando el suelo, levantando el plástico que estaba supuestamente precintado, y estaba la mujer muy afanada limpiando el suelo y me dijo, disculpándose, que claro, que había tenido que hacer eso porque allí había muchísima humedad que, recuérdese, que por la sustancia higroscópica que en aquella zona se utiliza para el fraguado del cemento, es capaz de acumular manchas de color oscuro, evidentemente de mayor intensidad cuanto mayor es la humedad. Por lo tanto, el precintado lo que hizo fue aumentar el grado de humedad y por lo tanto el número de posibilidades de que hubiese más caras. Uno de los experimentos más importantes que se han hecho en la Casa de las Caras fue precisamente el lacrado del suelo con un plástico, para ver que realmente no había incidencia desde el exterior con el fenómeno en sí. Pese a que hubo detractores en la época, el resultado de todo esto fue concretamente el 23 de julio de 1973, cuando el notario de Huelma levantó un acta donde decía que realmente tras el lacrado de la habitación, tras el sellado de la habitación y desde luego un control absolutamente exhaustivo de lo que había ocurrido allí, se habían formado 18 nuevos rostros. El por qué nadie lo sabe. ¿Cómo? Ni siquiera él lo puede explicar. La familia Pereira tuvo que hacer vida en la cocina durante esos 3 meses. Allí surgió una de las efigies más bellas del misterio.
Fue bautizada como la Dama de la Copa y permaneció ahí hasta que dejaron de hacer vida en la cocina improvisada. Para mí, uno de los rostros más importantes que ha aparecido en la Casa de las Caras de Belmez ha sido una dama que tenía una copa en la mano y que primero tuvo un ramo de flores, ¿no?, de rosas, según dicen. Yo no la he visto, yo la vi en fotografías porque todavía no me había... Yo era muy pequeño en aquel entonces. Pero creo que es uno de los rostros más impactantes. El parapsicólogo José Martínez Romero fotografió el rostro de la mujer de la copa a lo largo del tiempo. Unas diferencias indicaban que la dama se movía. De cierto está el fenómeno, la presencia del fenómeno allí en la cocina de Belmez a lo largo de 16 años. Las figuras en ese tiempo no han dejado ni un solo momento de evolucionar. Prácticamente yo, a la vista de una dama, la dama de la copa concretamente, en esta he sacado fotografías muy interesantes, en donde se ven como fotografías tomadas en distintos momentos, ¿verdad? Nos ofrecen unos movimientos muy particulares, concretamente en el brazo y antebrazo derecho. Al principio se veía que formaba un ángulo recto. Al final se vio que esto tomó un movimiento y se formaba un ángulo agudo. También con el tiempo yo he trazado una raya que va de la frente, la barbilla y une el brazo. Se ve como esta en línea recta corta el antebrazo. Y con el tiempo este antebrazo queda separado de la línea recta. Muchos quisieron silenciar el fenómeno. Para la prensa, las caras han sido falsificadas con sales de plata. Las sales se oscurecen con la luz y forman las enigmáticas figuras. Sin embargo, Argumosa y su grupo de investigadores piensan que no hay fraude. Las caras continuaron saliendo en el cemento de María. El misterio continuaba. Alrededor del fogón surgieron imágenes de personas con niños y bebés. Los estilos pictóricos se mezclan acentuando el enigma. Los rostros se vuelven ambivalentes. Aprovechan trazos de otros para formar otras caras. Es el año 1975 cuando se decidió analizar una de las figuras más emblemáticas, el pelao. La figura se arrancó del suelo y se llevó a Valencia para comenzar el análisis. El informe fue tajante. No se encontró nada que pudiera hacer pensar que la figura fue pintada. Una de las caras más investigadas fue precisamente la imagen del pelao. Esta placa de cemento que se extrajo del suelo y que en su día fue analizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y precisamente en el año 1975 por el doctor Alonso. Las conclusiones fueron tajantes. No había forma de demostrar que esta cara fuera un fraude. El doctor que se encargó de hacer dicho análisis esbozó una teoría. El rostro del pelao podría haberse hecho con la suela de un zapato del número 39. Pero si realmente fue así, ¿cómo se explica la formación de la cara de la figura, sus manos y su cuerpo? Mientras la cara se investigaba en Valencia, otro pelao emergió en el lugar del anterior. Exactamente igual. Es más, cuando el antiguo regresó a la casa, el nuevo pelao desapareció. O a los 3 días de llevársela, apareció otra vez la cara, la misma, en el mismo sitio que estaba. Y luego al año, cuando la trajeron de vuelta, cuando la cara está aquí, llevaba 7 o 8 días, se perdió la que salió aquí de segunda. Acompañados de Pedro Amorós y su equipo de la SEIP, Hora Cero entró en la Casa del Misterio. El SEIP lleva investigando más de 13 años el fenómeno de Belmez. Con anterioridad, habían aparecido unos números con letras recorriendo uno de los brazos del pelao. Nadie sabe lo que querían decir. Ahora, nuevas marcas vuelven a invadirla. Pedro, fíjate que creo que están saliendo unas letras en el pelao. O es impresión mía o es que ahí
en esta zona no te das cuenta como unos contrastes un poquito distintos. ¿Pero en qué zona es? Ahí, en esta zona, justo en el... ¿En el lateral? Aquí, desde aquí empieza, desde ahí empieza hasta abajo. Justo. Sí, a ver, dale con la máquina que veamos el contraste. ¿Quieres que le meta el infrarrojo? Sí. Los investigadores fueron testigos de los nuevos cambios que ha sufrido esta extraña calva figura. Hasta que en 1975 el doctor Alonso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas traslada este pedazo de suelo hasta el Instituto Hidrológico y Mineralógico de Valencia. Allí lo tiene por el periodo de unas cuantas semanas y llega a la conclusión en sus exámenes científicos y químicos que no se encuentran los cloruros y las sales de plata que habían sepultado el fenómeno meses y años atrás. Con lo cual, la imagen del Pelao es muy significativa en esta casa. Y también algo que nos ha llamado la atención poderosamente desde el principio es la aparición de una simbología en lo que es la propia imagen. Hemos encontrado desde los inicios pues la palabra Sunzu, que jamás hemos entendido el significado de ella, y una serie de numeraciones y de códigos extraños que siguen siendo todavía un misterio. Aquellos números y aquella palabra extraña Sunzu desapareció. Sin embargo, hoy pues hemos vuelto a la investigación real en la casa y nos hemos encontrado pues con unas cuantas marcas que nos han llamado también poderosamente la atención. No queremos decir que sean números, pero sí que es un proceso de evolución que la formación en sí pues hace unos meses no tenía. Las marcas que aparecieron en su principio aparecieron en el brazo, a lo largo de él y por esta parte aproximadamente. Sin embargo, ahora lo que estamos asistiendo es a un proceso de evolución en vertical, porque es en esta zona precisamente. Hay que tener en cuenta que esta imagen la tenemos fotografiada cientos y cientos de veces. Podemos hacer una equivalencia entre las imágenes tomadas años atrás y la que estamos tomando durante el día de hoy y ver que precisamente pues, ha habido un fenómeno de evolución que antes no existía. Con lo cual, pues en principio se podría decir que el fenómeno sigue activo, sigue vivo. Uno de los brazos de la figura parece que se ha movido unos grados. Pero lo que más llama la atención es el extraño grabado que ha surgido en vertical. Fíjate, Pedro, la característica tan interesante. Parece como si hubiera habido una variación de inclinación de la figura, ¿no? Es que porque si te das cuenta, ¿vale? Tenemos la misma orientación, pero tenemos una inclinación del brazo distinta. Es como si el brazo hubiera girado hacia arriba. Sí. ¿No te das cuenta? Además, es que no coincide. Es que no coincide. Es verdaderamente interesante. Al estudiar minuciosamente la fotografía de la nueva inscripción que recorre el cemento del Pelao, parece que se puede leer: en la UCI. Pedro Amorós y su equipo nada saben de este extraño mensaje. Estos rostros tienen estilos pictóricos diferentes, unos con trazo muy definidos y otros de carácter más infantil. A pesar de las diferencias, comparten unas características comunes. Bueno, solo un especialista en arte podría dar una clasificación exacta del tipo de imagen al que nos enfrentamos en la Casa de las Caras de Belmez. Indudablemente hay otros perfiles y otras situaciones que sí nos llaman la atención, y es que las caras parecen querer asomar con una finalidad, ser vistas. Por eso la gran mayoría de este tipo de manifestaciones están plasmadas como mirando al propio observador que entra en la casa. Es una llamada de atención. A Pedro Amorós le impactó un rostro en especial cuando empezó las investigaciones. Se trataba de la cara de lo que parece un anciano con largas barbas. Uno de los rostros que más me ha impactado ha sido precisamente el de un hombre o un obispo o un monje que aparecía con unas barbas. ¿Por qué? Porque esta figura que aparece ha ido envejeciendo con el tiempo. La tenemos situada bastante decrépita hoy en día, la tenemos situada en la parte del fogón, y ese rostro ha ido envejeciendo con el tiempo. Al principio fue joven, con sus barbas, luego le fue saliendo una especie de gorrito, poco a poco fue haciéndose mayor con la edad. Creo que es una de las caras, como muchas de ellas, que han sufrido evolución. No es la única cara que ha sufrido cambios a lo largo del tiempo. La figura de una mujer desnuda, rodeada de rostros de niños, envejeció. Como la mujer desnuda. La mujer desnuda era una imagen bellísima al principio, en los años 80, cuando eclosionó con más fuerza. La mujer desnuda fue tapándose sus partes, fue envejeciendo, fue haciéndose un poco más gorda.
fueron pasando los años por ella. Me impresionó mucho. A los 85 años ha muerto en Jaén María Gómez Cámara. Probablemente su nombre no les diga nada, pero seguro que muchos de ustedes la recuerdan si les decimos que era la dueña de la Casa de las Caras de Belmez. El 3 de febrero del 2004, María Gómez Cámara, la dueña de las Caras de Belmez, fallecía en Jaén. Una pieza del puzzle del misterio desaparecía. La calle lleva su nombre desde el día de su muerte. Señora, ¿y usted ha tenido miedo con las caras? A lo primero sí, pero ya después no. ¿Y ha tenido pesadillas o...? No. ¿Nunca? Nunca. ¿Y ha oído algunos ruidos raros? ¿Han pasado cosas raras? Aquí en mi casa no vio nunca de nada. Manifestación ninguna, ni de antes de las caras ni después. Oiga, señora, y con la cara aquella que hay en la pared, ¿qué es lo que está pasando ahora? Pues la cara que está más centrada y se está corriendo. ¿Se está corriendo hacia dónde? Hacia la izquierda. O sea, hacia donde estaba en el suelo cuando Sí. apareció. Sí. ¿Y cuánto se ha corrido? ¿Cuántos centímetros? Bueno, eso yo no, exactamente no lo sé, pero que estaba más centrada y ahora pues apenas se le ve un ojo ya. ¿Pero sigue teniendo el mismo tamaño? Bueno, cuando estaba en el suelo tenía la cara larga y al cogerla del suelo y ponerla ahí se ha puesto redonda, que ha cambiado también. Y ahora eso, que se va desviando, se va poniendo más... ¿Y las caras Más que, larga. las caras que aparecen en el suelo, después qué ocurre? ¿Desaparecen ellas solas? Pues usted verá, lo mismo que sale se van, ¿Y salen otras nuevas? sí. ¿Y ya tiene usted caras conocidas? Quiero decir, ¿vuelven a salir las mismas o no? No, la cara que se pierde ya no vuelve más, luego salen otras, más feas, más bonitas, salen otras distintas. Una de las primeras hipótesis que se barajaron dentro de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, en conjunto con otros grupos de investigación, fue precisamente que el suelo de la Casa de las Caras, era como una especie de pizarra, una pizarra de cemento. Luego tendríamos una humedad, la humedad del subsuelo, porque no olvidemos que Belmez está bañado por ríos subterráneos, que sería la tinta. Luego, esos dibujos, esas figuras que aparecen, estarían plasmadas por un boli, por un lápiz, por un pincel, y ese pincel sería María Gómez Cámara. El fenómeno de Belmez, como ya en un principio yo supuse, era la emisión inconsciente de la telergia de Doña María, la proyección inconsciente de esta fuerza psicofísica que se plasmaba en el suelo, que aparecía como el cliché psíquico de su pensamiento. Yo pienso, bueno, se lo han dicho muchos investigadores, que era por mi madre, por lo que la cara sería, y yo creo que sí. Otra hipótesis ante el fenómeno, quizás para comprenderlo de una forma distinta, era la que nos acercaba a pensar que algunos de los rostros que había en la casa tenían un cierto parecido con familiares de María Gómez Cámara que ya habían fallecido, ¿no? Que ya habían muerto. Esta teoría nos traslada al año 1936 en Jaén, en plena guerra civil. Los nacionales huyen hacia lo que creen un lugar seguro, el santuario de Santa María de la Cabeza, en Andújar. Pensaron que las tropas de Franco no tardarían en rescatarles y se atrincheraron en el templo. Se equivocaron. Sufrieron 9 meses de hambre, muerte y asedio brutal antes de que terminara su pesadilla. Muchos familiares de María Gómez Cámara murieron allí. Una de las teorías más extendidas es la que afirma que los rostros que aparecían en la casa de María son de sus familiares muertos en el asedio del santuario. Se compararon fotografías familiares con las caras que salían del cemento mediante programas informáticos. Esta hipótesis se centraba precisamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza, en Andújar. Quizás esta relación entre los familiares que habían caído en tiempos de guerra de María Gómez Cámara y un análisis informático mediante un proceso infográfico asemejaba ciertos rostros que habían en la casa con estos familiares. Era una hipótesis más que desde luego ponía en tela de juicio lo que podría o no podría ser un fenómeno, pero indudablemente era una hipótesis más que tenemos que comprender. Los rostros no son lo que eran. La muerte de María les ha afectado. No han desaparecido, pero lucen con menos fuerza que cuando ella vivía. Desde el inicio de las investigaciones
todos los investigadores concluían en que María era un factor fundamental para la evolución, el desarrollo y la conservación de las teleplastias. Y todos esos investigadores se preguntaron qué pasaría cuando ese factor fundamental desapareciera, qué pasaría con la muerte de María. María murió y todos nos preguntamos qué iba a pasar en ese momento. Las miradas se centraron nuevamente en esa casa, en la Casa de las Caras, y pudimos observar que el fenómeno continuaba. Quizás María Gómez Cámara actuó de una forma psíquica en vida y quién sabe si ahora lo sigue actuando desde las regiones nunca encontradas. María era una persona especial. No dejaba indiferente a nadie. Sentada en su sillón en silencio, observando las investigaciones muy de cerca, transmitía un halo de misterio. María Gómez Cámara era una persona muy especial. Yo recuerdo la primera vez que la vi, sentada en su sillón, hendida, callada. Me miraba sigilosamente y cuando yo le dije que íbamos a grabar psicofonías, ella dijo, muy bien, guardar silencio y ponernos a grabar. Sabía muy bien lo que estábamos haciendo. María era una persona que tenía a sus espaldas muchas grabaciones, muchas investigaciones. Había estado con los mejores investigadores en el terreno de lo paranormal del mundo. Y yo me encontré una persona muy humana, muy callada, muy reservada, pero a la vez, y cariñosamente, una persona entrañable, muy entrañable. María Jesús, la esposa de Miguel, siempre recordará la puerta de María abierta para el visitante y el curioso de lo extraordinario. Claro que le llenaba la gente a ella, porque de estar sola, estar de vez en cuando acompañada, pues estaba más contenta. Primero que estaba con las caras y segundo porque los visitantes los que iban, pues también le daban charlas y les daban vida. Muchos visitantes en los veranos, sobre todo. Viene mucha gente y a verla pues, todos los domingos y todos los sábados y gente de muy lejos, de muchos sitios. Muchas lenguas apuntaban a que detrás del enigma de las caras se escondían intereses económicos. Pese a todas estas investigaciones, hay quienes defienden que las caras de Belmez son un auténtico fraude. Desde el principio se demostró que al menos una de las caras había sido hecha con nitrato de plata. En el 75 se demostró que una de las teleplastias realmente era una huella de zapato modificada. En el 91 se demostró que había pintura en las caras, o sea, había sido utilizada pintura para hacerlas, y así continuamente. Y cada vez que se ha demostrado esto, el fenómeno decae. Pasan unos años y vuelve a surgir porque las revistas esotéricas, la televisión, todo esto necesita audiencia, necesita gente que compre este tipo de revistas. Las pintan en la cara, en el suelo, tranquilamente. Como en la casa están ellos, pues se cierran por dentro y las pintan. Primero es una broma. Mujer llevaba un año que veía una mancha en el suelo y decía, esto es, uy, ¿no veis aquí una cara que parece? Y estaba, nadie le hacía caso. Entonces, coincidiendo con las fiestas, esto probablemente sea un dato muy importante, dicen, tú vas a ver las caras, y le pintan la primera cara. Y ahí es como empieza todo, como una broma. Pasa que se crea la tormenta en el pueblo, que se va haciendo cada vez más grande, y cuando llega el primer periodista no acude solo, acude en una expedición en la que van, creo que 10 o 11 alcaldes de la contorna. Entonces, claro, a partir de ese momento ellos tienen muy difíciles de ir para atrás. Según estos investigadores, las caras de Belmez no tienen más misterio que saber realmente quién las produce. María hay momentos que ha discutido con su familia para decir que separara ya todo, que dijeran la verdad. Realmente ella no es la más culpable de todo. A María la convierten en la protagonista de la historia porque tú no puedes mantener una historia que la protagonista es una mancha en el suelo. Tiene que ser una persona la protagonista. Y los medios van probando y de ir haciendo artículos, al final ella se consolida como la protagonista, porque en la historia de los mediums y los fenómenos paranormales, pues la mujer en general ha tenido siempre un papel más o menos determinado y en este caso le correspondía a María. También hay artículos de Jaén, del diario Jaén, de la época, en el que se empieza a decir que es Miguel el que los provoca. Evidentemente que es Miguel porque es el que las pinta, que es el hijo. A diferencia de las investigaciones que se han hecho hasta la fecha, nosotros hemos entrevistado a todo el mundo de ambos bandos. Hemos recogido todos los programas que se han hecho sobre el fenómeno a favor y en contra. Tenemos la mayor recopilación de artículos de prensa que puede tener nadie sobre Belmez. A lo largo de todos estos años, todos los artículos, los olvidados, los de Karma 7, todos los que se han ido perdiendo los tenemos. Tenemos todos los informes científicos. Hemos recuperado las actas notariales tan famosas y que nadie ha enseñado nunca. Pero el problema no es qué pruebas tenemos nosotros, qué pruebas tienen los demás. Porque aquí uno de los errores que comete todo el mundo es poner en pie de igualdad el que dice que los fantasmas existen y pintan cara y el que dice que los fantasmas no existen. Me gustaría saber en qué universidad española o europea hay un título reconocido de parapsicología. Por ejemplo, para empezar a hablar. Aquí se pone la parapsicología al mismo nivel que un informe del
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Habría que empezar a distinguir el valor que tiene cada cosa, por ejemplo. Francisco Máñez y Javier Cabanilles defienden que se trata de un fenómeno normal para sacar dinero. Las caras de Belmez son un negocio, es indudable. Es decir, de María Gómez Cámara es ya más complicado. Es un negocio de todo el mundo, es un negocio de nosotros que estamos escribiendo un libro, es un negocio de vosotros que estáis haciendo un reportaje y os gustaría que disparara a la audiencia, que os dieran un premio, es un negocio de María Gómez Cámara, es un negocio de los que han vendido otros libros como Tumba sin nombre, Las caras de Escorias, todo lo que de las revistas, de los programas de televisión, todo el mundo. En todos estos hay dinero. Hay gente que quiere hacer dinero falsificando directamente el fenómeno. Hay gente que ha escrito libros sobre las caras de Belmez, defendiéndolas, creyendo que eran ciertas y ha ganado dinero. Y hay muchas formas, de lo que no se puede separar del dinero por la sociedad en que vivimos. En ese sentido, las caras de Belmez no son distintas a ningún otro tema. Los familiares están haciendo lo mismo que se ha hecho durante 30 y pico años, dejarse querer. Es un fenómeno que si los invitan a la televisión cobran. Y dicen que no hay beneficio en las caras de Belmez, pero se van a la tele, cobran, cuando están allí reciben la voluntad de los visitantes, si van a filmar a la casa le piden dinero. Es dejarse querer, es un dinero que nunca viene mal, es fácil de ganar, no es muy complicado y ahí se mantiene. De la casa de María, la casa original de las caras, está como en los años 50. Tú vas allí, es una casa del terror, eso no hay otra casa en ningún pueblo de España que se mantenga como aquella. Para que os hagáis una idea, las bombillas cuelgan de los cables de la luz, nadie ha puesto una lámpara, el cuarto de baño es de los años 50 con una cortinilla, no tiene una puerta. Eso hoy en día cualquiera en su casa la reforma. No la deja como un museo para que cuando llegues allí te impresione más y consigas ver no solamente las caras, sino una casa antigua, de una mujer muy humilde. Todos hoy en día, María tiene 6 hijos en total, son 6 o 8. Y tendrá una pensión del marido y esas cosas, o sea, tiene el dinero que tiene cualquier español, ni más ni menos, más el dinero que le proporcionaba Belmez. Pues lo normal es poner una puerta en el cuarto de baño, pues no, se deja todo así muy antiguo, la chimenea como si fuera de hace 40 años y parece que sea más morboso el tema, pero no tiene otro secreto. Lo cierto es que la casa de María nunca tuvo lujos. Sigue igual desde el día que murió, austera y sencilla. María Gómez Cámara era una persona abierta, pero a la vez era muy reservada. Tenía un matiz muy especial. Una persona que había vivido mucho. Tenía muchas cosas a sus espaldas. A los investigadores nos conocía bien y a cada uno nos daba lo que nosotros esperábamos. Dice, yo mi cara no me la dejo hasta que no vaya con los pies para adelante. Es lo que decía ella. El día que se murió, pues claro, estábamos en Jaén porque murió en el Neverá. Y entonces llamó la alcaldesa a mi marido, llamó al móvil de la funeraria, que la lleváramos al ayuntamiento, que habían preparado un salón. Y yo siempre le he dicho a él que cuando se muriera, que se estaba aquí porque tenemos la casa grande y podía estar aquí. Y llamó la alcaldesa y le dije yo a él, digo, ¿qué tenemos tú y yo hablado? ¿Llevarla a la casa? Pues allí se viene. Y la trajimos aquí, ya está, pero la gente del pueblo cuando vinimos, aquí estuvo toda la gente, pasó toda la gente del pueblo por aquí por verla a ella. Y en el entierro, grandísimo, luego la pararon en su puerta también 10 minutos, un cuarto de hora estuvo parada en su puerta. Y todo eso pues a la gente le emocionó mucho. Cuando María falleció lo pasamos muy mal. El hecho de entrar en la casa y ver ese sillón vacío, la verdad es que todavía no se ha podido asumir, por lo menos por mi parte. El sillón de María está vacío. Ella hoy yace en el cementerio de Belmez, al lado del que un día fue su marido. Pero el misterio no ha descansado con la muerte de una de sus protagonistas. A 50 metros de la casa de las Caras de Belmez se encuentra la casa que vio nacer a María Gómez Cámara. Desde el 2004 no han dejado de salir rostros en un cemento mucho más claro que el de la casa original. Aquí, por ejemplo, tenemos un romano, que esta es la cabeza. Aquí tenemos los ojos, la boca, la barbilla y aquí el cuello. Aquí tenemos otra cara, que aquí, por ejemplo, tenemos los ojos, la nariz, la boca y esto es el contorno de la cabeza. Esta nueva Casa de las Caras ha originado muchas dudas sobre su autenticidad en los habitantes de Belmez. Algunos creen que es un fraude aprovechando el tirón de la muerte de María. Durante el tiempo que está casada salieron en el otro lado,
Bueno, pero me refiero desde que se casó hasta que se ha muerto, salieron las caras en la casa donde ha vivido últimamente, pero luego después han salido en la casa donde ella vivió de pequeña. No creo, todo lo que tú dices, Antonio, y todo lo que se diga y todo, es un puro cuento. Lo que yo he dicho, sí es cierto. El 71 que salieron y que está ahí lo que salió. Y ya está. Y está ahí y no se va, y ahí está. A lo largo de más de 3 décadas, el supuesto fenómeno paranormal no ha abandonado a Belmez, este pequeño pueblo de la Sierra Mágina. En tiempos de la dictadura, se gestó en esta modesta casa lo increíble para algunos y un fraude para otros. Hoy la casa está deshabitada. De su antigua dueña, la fallecida María Gómez Cámara, solo queda el recuerdo de ella en este sofá y una vela que siempre mantuvo encendida para las almas. El futuro de esta casa es incierto. El futuro del supuesto fenómeno también lo es hoy. Uno de los parapsicólogos más conocidos de nuestro país, ya fallecido, así lo recordaba. Creo que aunque sea poco a poco y aportando pequeñas experiencias y pequeñas investigaciones, pues al cabo del tiempo habrá elementos de juicio suficientes para sacar, si no una conclusión definitiva, pues al menos dejar para los investigadores de generaciones siguientes datos suficientes para que acaben concluyendo en qué consiste este fenómeno paranormal que hoy por hoy carece de explicación.